Buenas noches, Chile. Ponui, Suma, Aruma, Punmai, Chile. Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Quiero comenzar este momento histórico que es tremendamente emocionante, en que nos están viendo los ojos de Chile y del mundo, agradeciendo a todos los chilenos y chilenas. Un día para la historia, el primer discurso como presidente electo de Gabriel Boric, quien ha sido electo presidente de Chile en el día de ayer. El jovencísimo mandatario de solamente 35 años, ex dirigente estudiantil, uno de los rostros y mentes y cuerpos de la revuelta estudiantil de Chile que marcó un antes y un después en el país andino. Verdaderamente obtuvo un triunfo categórico, 55,86 contra 44,14 del pinochetista José Antonio Kast. Boric, leo acá la BBC, será el primer presidente que no forma parte de los dos grandes bloques de centro izquierda o centro derecha que se repartieron el poder desde el retorno a la democracia en 1990, y es también el primer candidato que remonta en el balotaje tras no haber ganado en la primera vuelta, en la que había salido primero Kast. Bueno, tantísimos datos, tantísimos récords que está rompiendo Gabriel Boric. Para hablar de esto, tenemos del otro lado a alguien que yo conozco hace ya un par de años, hace ya un lustro casi. La primera vez que hablamos incluso era la reelección de Piñera en 2017. Pasó muchísimo desde aquel entonces. Imaginamos que está muy contento desde Valparaíso. Él es activista político chileno, militante de Apruebo Dignidad, es también comunicador popular. Edgar Guíñez, bienvenido a Cítrica Radio. Acá Esteban Checho de Argentina. ¿Cómo te va? Creo que estás muteado, Edgar. ¿Puede ser? Correcto, ahí sí. ¿Cómo te va, Edgar? Bien, pues un saludo grande a la distancia, Esteban. Un gusto conversar contigo una vez más. Un placer, Edgar, un placer en una circunstancia tan grata, tan increíble. Recuerdo las charlas cuando había ganado Piñera, que era otro tono, muchas preocupaciones. ¿Cómo es el día después? ¿Qué pasa por tu cabeza, por tu mente, por la de tus coterráneos ahí, en este día histórico, un día que va a ser recordado por la historia? Bueno, mira, como prólogo de esta conversación, te cuento que en este momento Gabriel Boric ha entrado al Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente en funciones, lo que tiene todo un simbolismo, porque hace 10 años, cuando se produjeron en 2011 las revueltas estudiantiles, Piñera no quiso recibir a los dirigentes estudiantiles de esa época, entre los que estaba Gabriel Boric. 10 años después, Boric entra como presidente electo a la Moneda para ser recibido como el presidente. ¿Qué te parece? Qué increíble, qué increíble. La historia nos tiene deparados capítulos verdaderamente increíbles. Sabemos lo que le costó al pueblo chileno también llegar a esto, porque hemos visto episodios de represión, de persecución, de reivindicación de lo peor. Es muy metafórica la pregunta, pero es más un disparador para que vayas para donde vos más te guste. Esto es un final por un lado, porque es el fin de una lucha que se consagra de la mejor manera posible, que es ganando una elección de manera contundente, y también es un comienzo, ¿verdad? Porque está arrancando una etapa inédita en la joven democracia chilena. Mira, Esteban, tú me preguntabas al principio respecto de lo que se sentía. Yo lo primero que te quiero decir, digamos, que ayer a las 7 de la tarde, 20 horas de Chile, yo creo que lo primero que se sintió al conocerse los primeros resultados que ya anunciaban el triunfo de Gabriel Boric, fue un gran sentimiento de alivio que recorrió a todo nuestro país, que luego se tradujo en una explosión de alegría que movilizó a millones de chilenos en las plazas y en los lugares públicos de Chile, que celebraron hasta altas horas de la noche este triunfo, que fue un triunfo bastante trabajado. No fue fácil derrotar a la ultraderecha en Chile, y por lo tanto este sentimiento de alivio ante
la posibilidad de que el pinochetismo, la ultraderecha, ¿no es cierto?, el neofascismo, se ganara la presidencia de la República y se instalara en la moneda, fue un temor real, fue una amenaza real que afortunadamente fue derrotada con el triunfo aplastante con sobre el 55% de Gabriel Boric sobre el candidato del pinochetismo, y además con algo que también fue muy importante, que es el alza en la participación ciudadana en las elecciones del día de ayer, con casi 2 millones de nuevos votantes que se sumaron en esta segunda vuelta electoral. Sí, mira, mientras vos conversabas también en simultáneo acá por Twitch, vemos imágenes de lo que comentabas al principio, Gabriel Boric ingresando a la Casa de la Moneda, digo bien, la Casa de la Moneda. Exacto. Allí en Santiago. El engroso de la participación electoral superó los 8 millones los chilenos y chilenas que ayer fueron a votar. En un día también leía, por suerte quedó chiquito después de la alegría de posterior, pero en un día donde incluso se denunció un boicot del transporte público, ¿no? Un boicot no, una falta de frecuencia del transporte público desde el Ministerio de Transporte, cartera que responde al gobierno de Piñera, obviamente. Mira, yo te decía, un triunfo trabajado porque ha tenido que enfrentar muchos obstáculos que no solo dicen relación con el flagrante boicot efectivamente realizado al quitar la locomoción, el transporte público, que paradojalmente está en manos privadas en nuestro país, de principalmente los sitios más populares del Gran Santiago, de la región metropolitana, y también en el resto de las regiones del país. Es decir, se dejó a la gente de los sectores populares especialmente sin transporte público para poder ir a los locales de votación a expresar tu voto. Aún así, y eso quizás es lo más importante, la gente llegó y votó, pero esta maniobra del gobierno de la derecha es parte de una serie de otras intervenciones que se produjeron antes de la segunda vuelta, con ministros, con el propio presidente, utilizando todos los recursos del Estado para tratar de inclinar la balanza hacia el pinochetista candidato José Antonio Kast. Todas estas maniobras, como lo revelan los resultados, fracasaron, y hay que agregar que a la intervención del gobierno también se unió, ¿no es cierto?, la prensa, la televisión abierta, los medios escritos, las radios, todas las cuales están en manos de empresarios proclives a la derecha y al pinochetismo. Entonces, todas estas intervenciones adquirían relevancia y amplificación en estos medios, buscando manipular a la población, ¿no es cierto?, también con una campaña rancia, anticomunista, propia de la década de los 70, en que se estableció básicamente que la disyuntiva para las y los chilenos sería comunismo o libertad. Bueno, parece que los chilenos no se dejaron engañar y eligieron a Gabriel Boric, el candidato hoy día presidente electo más joven de la historia de nuestro país, que también es el primero de ser de una región tan austral como Punta Arenas, y que además es el más votado en la historia de nuestro país. Entonces, todas las maniobras, todas las intervenciones, toda la manipulación mediática fue derrotada por la conciencia cívica, patriótica de nuestro pueblo, que acudió en masa a las urnas a darle su respaldo.
Sí. Son palabras de Edgar Guíñez. Edgar es activista político chileno, siempre que lo hemos llamado ha atendido en etapas muy, muy difíciles y también en esta placentera jornada de tanta alegría después de tanto trabajo para la gran mayoría del pueblo chileno que se concatenó ayer a votar por Gabriel Boric, que repito, trepa el casi 56% de los votos, una victoria contundente. Edgar, es un repaso histórico inmenso que nos daría para hablar muchísimo tiempo, pero para saber tu opinión de esto, porque imagino 3 episodios. Por un lado, el final del último presidente de corte de izquierda que tuvo Chile, como fue Salvador Allende, que es víctima de un bombardeo, un golpe de Estado, fallece en el cargo y asume el genocida Pinochet. Luego, por ejemplo, también lo que es lo posterior a la dictadura, ¿verdad? Porque Pinochet continúa como senador vitalicio, no con los juicios por crímenes de lesa humanidad que le hubieran correspondido, sino continúa como senador, como una especie de cargo posterior a la presidencia. Y también pienso en la concertación, ¿verdad? En estos partidos de centro izquierda y centro derecha, Bachelet en la centro izquierda, Piñera en la centro derecha, que se iban rotando el poder con sus diferencias, pero que no eran del corte de Boric ni tampoco de Kast. En ese sentido, ¿en qué etapa ingresamos ahora, según tu lectura, si bien aún es muy pronto? ¿Y qué balance haces de estas etapas anteriores que componen la historia chilena? Bueno, es muy interesante tu pregunta, Esteban, porque en mi opinión, la victoria del día de ayer del Apruebo Dignidad, que era el conglomerado que apoyaba a Gabriel Boric, una serie de partidos de la izquierda chilena, entre ellos el Frente Amplio, ¿no es cierto?, y el Partido Comunista de Chile como los más importantes. Yo creo que se enmarca dentro de una cuestión más global de crisis del neoliberalismo que viene en un proceso de descomposición desde ya hace varios años, con manifestaciones en diversos lugares del mundo, ¿no es cierto?, que ponen en cuestión la manera en que las grandes élites y el empresariado ha gobernado nuestros países. Uh-huh. Ese es un dato muy importante porque no puede pensarse el triunfo de Gabriel Boric, por ejemplo, sin considerar el estallido social producido en Chile el 18 de octubre de 2019. Total. Y cuyas consecuencias se arrastran hasta nuestros días. Total. Por otro lado, también, y yo creo que esto es muy importante para nuestros hermanos de Latinoamérica, es que probablemente esta campaña de segunda vuelta va a tener que ser estudiada, puesto que aquí se le ha propinado una derrota a la estrategia global de la ultraderecha, basada, ¿no es cierto?, en mentiras, en fake news y en el miedo. Aquí en Chile, el candidato de la ultraderecha utilizó de manual todas las formas utilizadas por Donald Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, mintiendo, inventando situaciones que no eran reales, violentando a los rivales. Bueno, todo lo que nosotros hemos conocido aquí se utilizó de la misma manera y por eso en algún momento surgió el temor de que efectivamente pudieran tener éxito con estas maniobras que están fuera, ¿no es cierto?, de los rangos de la limpia pelea electoral en que se debaten diversas ideologías, ¿no es cierto?, para conquistar el poder político en cualquier país. Uh-huh. Bueno, esta estrategia de fake news, de mentiras, del miedo, en Chile fue derrotada. Uh-huh. Y eso es tremendamente importante porque parecía ser que sin posibilidad nos enfrentábamos a estas estrategias casi demoníacas, ¿no es cierto?, de manipulación masiva de las conciencias a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, y los medios de comunicación empresariales, que haciendo un conjunto han manipulado a nuestra población, a la ciudadanía por décadas, y que ya esto llegó a un límite, y en el caso de Chile afortunadamente pudimos derrotarlo. Y no obstante aquello, también es importante señalar que habiendo logrado este triunfo el día de ayer, importante, categórico, contundente,
no es menos cierto que la amenaza permanece. Y esta gente, estos personajes son maestros en causar problemas, y probablemente se los van a causar desde el principio al gobierno de Gabriel Boric y de Apruebo Dignidad, utilizando estos mismos mecanismos. Entonces, que llevaron, por ejemplo, aunque todavía en esa época no se conocían este tipo de maniobras, a la derrota del gobierno de Salvador Allende, ¿no es cierto?, con el golpe fascista de 1973, construido también sobre la base de la manipulación, las mentiras, el acaparamiento en ese tiempo de las mercaderías para traer el hambre a la población, en fin, crear todas unas condiciones para hacer fracasar, en ese caso, la experiencia de la Unidad Popular. A nosotros no nos cabe ninguna duda que eso mismo lo intentarán hoy en 2022 en adelante. Y por lo tanto, ahí hay un llamado a la solidaridad de los pueblos de Latinoamérica y también a las organizaciones políticas y sociales para ayudarnos a defender esta experiencia que vamos a de transformación profunda de la realidad que nos toca vivir a millones de chilenos y chilenas. Así que ahí yo aprovecho de enviar esta solicitud de solidaridad, porque si bien es cierto estamos muy contentos del triunfo obtenido, también estamos muy atentos a lo que se va a desatar, lo que va a venir de aquí en más. Sí, coincido plenamente, Edgar, es muy claro, es registro de un día, una jornada que no vamos a olvidar. Es interesantísimo la frase, esto de la derrota, la estrategia global de la ultraderecha, de la lectura académica incluso. Es interesantísimo de repasar lo que hemos vivido en Argentina, como lo que nos llegaba, lo que leíamos de vos, de un montón de colegas y militantes como vos, y también ni imaginar lo que han vivido ustedes en esta campaña a pulmón. Damos fe, hemos charlado siempre con gente que ha estado al pie de cañón en la campaña y lo han dejado todo. Así que la alegría compartida, el gran trabajo que ahora empieza, lo seguiremos bien de cerca, y agradecerte a vos, Edgar, siempre por contestarnos, por ser tan claro, por permitirnos entender ahí desde el lugar de los hechos. El abrazo, las felicitaciones y seguiremos al habla, si te parece. Sí, lo último, Esteban, es que es también importante destacar dos cosas que se me quedaron en el tintero. Sí. Una es que la estrategia de la falta de transporte público para los electores fue combatida con una ejemplar solidaridad de la de los chilenos, que teniendo sus vehículos, sus carros, sus autos, los pusieron a disposición de muchas personas. Bien. Y fue una cuestión bastante épica. Sí. Que contrarrestó de alguna manera esta maniobra, ¿no es cierto?, deleznable del gobierno de Piñera. Y lo otro, que es muy importante destacar también, que con el triunfo de Gabriel Boric se afirma y reafirma el trabajo de la Convención Constitucional, que está redactando la nueva Constitución para Chile, que deberá ser votada en julio de 2022. Es muy importante porque de ganar el candidato del pinochetismo, de la ultraderecha, este trabajo se veía amenazado. Y afortunadamente para todo nuestro pueblo, la firma de la nueva Constitución será la del presidente de Chile, Gabriel Boric. Es palabras que van directo a la historia, realmente, es cierto. Celebro mucho ese todo y remarco ese último aporte, porque es cierto que es esencial la preponderancia del gobierno, del gran laburo que se está haciendo en Chile con la nueva Constitución. Así que genera entusiasmo, genera ganas de seguirlo bien de cerca, Edgar, así que seguramente te seguiremos molestando nuevamente para seguir conversando sobre lo que ocurre en tu país. Gracias por el tiempo, a disfrutar, a laburar y a seguir conectados, que nos hace muy bien escuchar estas noticias. Esteban, muchas gracias. Un saludo a tus auditores y auditoras, y siempre a disposición de ustedes. Un abrazo a la distancia. Abrazo inmenso, Edgar, a Edgar Guíñez, activista político chileno, comunicador popular, militante de Apruebo Dignidad. Una nota que vamos a ver dentro de 10, 20 años y vamos a recordar
la jornada histórica de ayer, del 19 de diciembre de 2021 en Chile, cuando Gabriel Boric se hizo con la presidencia por una apabullante votación popular. Edgar, repito, desde hace muchísimo tiempo conversamos esporádicamente y es la primera vez que tenemos este contexto de alegría, y significa que algo está cambiando en el continente, no solo en Chile, sino en el continente. Así que a él realmente nuestro respeto y alegría ilimitada, y nuestro agradecimiento también. Así que mucha atención.